Bienvenidos a mi canal. Para hoy he preparado estas macetas, que son bastante más grandes a las que podéis encontrar en mi canal. Son muy fáciles de realizar y las vamos a utilizar en el próximo video, donde vamos a hacer un cactus grande. Materiales que necesitamos para hacer estas macetas son hilos del grosor 5 milímetros, un ganchillo de 4 milímetros y medio. El tamaño de las macetas, de la más pequeña son 11 centímetros del diámetro de la base y 6 centímetros y medio de la altura. Y la maceta más grande tiene 12 centímetros del diámetro de la base y 7 centímetros y medio de la altura. Pero una vez aprendido el patrón base, ya podéis modificar los tamaños según la necesidad. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto y hacemos un punto de cadeneta. Y ahora hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Esta es la primera vuelta. Ocho puntos bajos, cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas cerradas, cada vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado y empezar vuelta siguiente con un punto de cadeneta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Subimos un punto de cadeneta y el motivo de la vuelta número 2 es repetir 8 veces un aumento que son 2 puntos bajos en el mismo sitio. Empezamos siempre la vuelta en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta anterior, donde hemos hecho el punto deslizado. Así que aquí vamos a hacer el primer aumento. Tejemos 2 puntos bajos. Y repetimos. Otra vez 2 puntos bajos en el punto siguiente. Otra vez 2 puntos bajos. Ya tenemos 3 aumentos. Cuatro. 5. 6, 7 y 8. Tenemos 8 aumentos. Aquí, antes de cerrar la vuelta, todavía nos queda un punto. Este es punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no se teje. Así que hacemos 8 aumentos y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y el motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. Primero tejemos un punto bajo y en el siguiente punto tejemos 2 puntos bajos para aumentar un punto. Repetimos un punto bajo y un aumento. El motivo repetimos siempre 8 veces. Y aquí igual, el último punto es punto deslizado, este punto no se teje. La vuelta deberíamos terminar con un aumento, pero en el punto anterior. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y subimos un punto de cadeneta para empezar vuelta número 4.
El motivo que vamos a repetir en la vuelta número 4 son 2 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado. 2 puntos bajos y un aumento. El aumento nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo 8 veces. Vuelta número 5. Subimos un punto de cadeneta y el motivo que vamos a repetir 8 veces son 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos bajos y un aumento. El aumento nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. 3 puntos bajos y un aumento. Y también repetimos el motivo 8 veces. Ahora, vuelta número 6. Subimos un punto de cadeneta y el motivo que vamos a repetir 8 veces son 4 puntos bajos y un aumento. Empezamos siempre en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado. 4 puntos bajos y ahora un aumento. Y repetimos el motivo también 8 veces. Vuelta número 7. Subimos un punto de cadeneta y el motivo que vamos a repetir son 5 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo 8 veces. Deberíamos tener 56 puntos. Subimos un punto de cadeneta y vamos a hacer una vuelta sin aumentar. Tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Así que tenemos que tejer 56 puntos bajos. Aquí igual, el último punto es punto deslizado. Este punto no se teje. Hasta ahora tenemos 8 vueltas. Esta va a ser la base de la maceta. La última vuelta vamos a hacerla de otra manera. Sacamos el ganchillo del punto y ahora pasamos el ganchillo desde atrás hacia adelante por el primer punto de esta vuelta donde deberíamos hacer punto deslizado. Ahora cogemos el punto y lo pasamos entero hacia otro lado. Así se queda la vuelta cerrada. Y ahora para los laterales vamos a trabajar 8 vueltas sin aumentar. Así que en cada vuelta tenemos que tejer 56 puntos bajos. La primera vuelta vamos a tejer, subimos un punto de cadeneta y la primera vuelta vamos a tejer en la parte posterior del punto de la vuelta anterior. Tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Esta vuelta ya cerramos con un punto deslizado y para empezar vuelta siguiente subimos un punto de cadeneta. Ahora tejemos otras 7 vueltas sin aumentar y sin menguar, tejemos 56 puntos en cada vuelta. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta
y tejemos el punto bajo en el punto entero de la vuelta anterior. Solamente para cambiar de la base a los laterales tejemos el punto bajo en la parte posterior para marcar bien la base. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vuelta número 8, cerramos igual que las vueltas anteriores con un punto deslizado. Sacamos un poquito del punto, pero no cortamos el hilo. Ahora, vuelta número 9, la siguiente vuelta, vamos a tejer en otro color. Con el otro color del hilo formamos el primer punto, que es nudo corredizo, lo colocamos en el ganchillo y ajustamos al tamaño del ganchillo. Ahora sacamos el ganchillo y en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, donde hemos hecho el punto deslizado, vamos a sacar el punto que acabamos de formar. Sacamos el punto, hacemos un punto de cadeneta y ahora el motivo que vamos a repetir durante esta vuelta son primero 3 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tres puntos bajos y ahora vamos a sacar 7 lazadas. La primera lazada vamos a sacar por debajo del primer punto que hemos hecho, pero no en el mismo sitio que hemos hecho el punto, una vuelta más abajo. Luego la segunda lazada, una vuelta más abajo en el punto siguiente, avanzamos un punto. La tercera, una vuelta más abajo en el punto siguiente. La cuarta, que esta es la más larga, y luego subimos. Lazada número 5, una vuelta más arriba, lazada número 6, una vuelta más arriba, siempre avanzamos un punto. Y la última lazada, una vuelta más abajo. La séptima lazada tiene que estar en la misma altura que la primera lazada. Igual que la segunda tiene que estar en la misma altura que la sexta. La quinta en la misma altura que en la tercera. Vamos a verlo. Entonces, la primera lazada. Cogemos el hilo y lo sacamos bien largo a la altura de la vuelta. Ahora, la siguiente lazada, una vuelta más abajo, un punto hacia adelante. También la sacamos a la altura de la vuelta que estamos haciendo. 2, la tercera una vuelta más abajo, 3 y la cuarta todavía más abajo que la tercera. 4 y ahora vamos a ir subiendo. 5, 6 y 7. Tenemos 7 lazadas. Con el punto son 8. 8 puntos en el ganchillo. 7 lazadas más el punto, 8 puntos. Y ahora vamos a cerrar todas estas lazadas junto con el punto de una vez. Y ahora hacemos un punto de cadeneta. Y para terminar el motivo
hemos empezado con 3 puntos, luego hemos hecho las 7 lazadas y tenemos que terminar el motivo con 3 puntos bajos. Pero como aquí tenemos la cadeneta y el punto de cerrar las lazadas, para que nos coincida siempre la misma cantidad de puntos, para no aumentar en esta vuelta, tenemos que saltar 2 puntos. Entonces, por este lado, el último punto que hemos hecho es este. Saltamos 1 y 2, y en el tercer punto empezamos a tejer el primer punto bajo. El primer punto donde tenemos que empezar es por encima de la penúltima lazada. El extremo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Entonces, introducimos ganchillo en el punto donde tenemos que empezar a tejer punto bajo y hacemos un punto bajo, en el punto siguiente otro punto bajo y en el punto siguiente el último punto bajo del motivo. Tenemos 3 puntos bajos por un lado y 3 puntos bajos por el otro lado. El motivo en total tiene 8 puntos. Vamos a repetir el motivo. Empezamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahora la primera lazada vamos a sacar por debajo del primer punto de este motivo. Si contamos desde el ganchillo es tercer punto bajo. Introducimos el ganchillo y sacamos el primer punto o la primera lazada. Ahora una vuelta más abajo, avanzamos un punto, la segunda lazada, sacamos todas las lazadas a la altura de la vuelta. Ahora la tercera lazada, una vuelta más abajo, avanzamos un punto y la cuarta lazada, una vuelta más abajo y también avanzamos un punto. Tenemos 4 lazadas y ahora vamos a ir subiendo. Avanzamos un punto y subimos una vuelta. 5, subimos una vuelta, avanzamos un punto. 6 y la última subimos una vuelta y avanzamos un punto. Y ahora cerramos todos los puntos que tenemos en el ganchillo juntos. Hacemos un punto de cadeneta y ahora por encima de la sexta lazada, de la penúltima, empezamos a tejer 3 puntos bajos. Este punto es por encima de la última, entonces el punto anterior es por encima de la penúltima. Y aquí, por este lado, nos tiene que quedar 2 puntos sin tejer. Tejemos 3 puntos bajos. Uno, 2 y 3. Ya tenemos 2 motivos hechos. Vamos a repetir una vez más. Empezamos con 3 puntos bajos. Tres puntos bajos. Ahora la primera lazada sacamos por debajo del primer punto del motivo. Sacamos a la altura de la vuelta. Ahora la segunda lazada, una vuelta más abajo y avanzamos un punto. La tercera, una vuelta más abajo que la segunda
y la cuarta todavía más abajo que la tercera. Y ahora subimos una vuelta donde sacamos la quinta lazada, subimos otra vuelta más, sacamos la sexta lazada y una vuelta más, la séptima lazada. Cerramos todas las lazadas juntas y hacemos un punto de cadeneta. Y para terminar el motivo tenemos que hacer 3 puntos bajos. El primer punto bajo hacemos por encima de la penúltima lazada. Esta es la última y la penúltima está un poquito escondida. Hacemos 1, 2 y 3. Ya tenemos 3 motivos y así repetimos hasta terminar la vuelta. Terminamos el último motivo. Aquí tenemos el punto con el hilo en color blanco. Con este punto vamos a cerrar la vuelta. Entonces, introducimos ganchillo en el primer punto, donde normalmente hacemos un punto deslizado. Dejamos este hilo. Cogemos el punto en color blanco, lo ajustamos y hacemos un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y ahora el hilo en color marrón podemos cortar y lo vamos a llevar junto con la vuelta para esconderlo. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de punto bajo sin aumentar y sin menguar. La cantidad de puntos nos debería coincidir con las vueltas anteriores, con la cantidad de puntos en las vueltas del lateral. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Hacemos el primer punto bajo. Terminamos esta vuelta con un punto deslizado y hacemos otras 2 vueltas más de punto bajo. En cada vuelta tenemos que tejer 56 puntos bajos. La última vuelta cerramos como siempre con un punto deslizado y ahora vamos a hacer todavía 2 vueltas más, pero en el sentido contrario. Así que ahora giramos la labor. Hacemos un punto de cadeneta y vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, solamente en la parte trasera, en la parte de fuera.
cogemos solamente la mitad del punto y hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Continuamos de esta manera y esta vuelta cerramos con un punto deslizado en el primer punto. Y luego subimos un punto de cadeneta y hacemos otra vuelta más, pero ya trabajamos punto bajo en punto entero. Punto bajo en el punto de la vuelta anterior, pero tejiendo el punto bajo entero. Solamente esta vuelta trabajamos en la parte posterior del punto. Y ahora para cerrar la última vuelta cortamos, hacemos el último punto, pero ya no hacemos el punto deslizado. Cortamos el hilo un poco largo, sacamos el hilo por el último punto, enhebramos una aguja y ahora para cerrar la vuelta pasamos la aguja por el primer punto y ahora pasamos por el último punto, por donde sale la hebra. Y ajustamos los hilos. Y el hilo rematamos dentro de la vuelta. Y las dos últimas vueltas doblamos hacia afuera. Ya tenemos la maceta terminada. Para hacer macetas más grandes o más pequeñas es añadir alguna vuelta a la base o quitar alguna vuelta de la base. Aquí tengo otra maceta que está realizada con el mismo dibujo, es un poquito más grande que la anterior que hemos hecho, tiene una vuelta más en la base y una vuelta más en el lateral. Aquí la última vuelta de los aumentos que hemos hecho eran 5 puntos bajos y un aumento. Y esta, la última vuelta de los aumentos que tiene, son 6 puntos bajos y un aumento. Pero si queremos hacer macetas todavía más grandes, tenemos que seguir con la serie, que son 7 puntos bajos, un aumento, luego 8 puntos bajos y un aumento. Y así de esta manera hacemos la base más grande y luego subimos también alguna vuelta más en los laterales. Pero el dibujo siempre va a coincidir, como el motivo son 8 puntos, pues nos va a coincidir siempre. Podemos hacer 8 motivos, 7, 9, dependiendo de la última vuelta de los aumentos que hacemos, pero el motivo nos coincide siempre. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones.
Muchas gracias y hasta la próxima.